Ya se conectó el hermano Juan José. A él le doy el anfitrionaje entonces. Ya. Sí, se conectó el hermano Juan José. ¿Le doy el anfitrionaje o a usted le doy el host? Ya, ya. ¿Sí? ¿A usted o al hermano ¿Entró? Juan? Sí, acaba de entrar. Ah, ya. Juan José, gracias. Correcto, Gracias por ahorita. la bendición. Gracias por la bendición de estar aquí nuevamente por estos sistemas que tú has permitido que los hombres creen, Señor, para podernos comunicar, Señor, y úsanos conforme a tus propósitos y planes que tienes para nuestras vidas, Señor. Te alabamos y te adoramos. Y reconocemos nuestra gran necesidad que tenemos cada día más de ti, Señor. Gracias, Jesucristo. Dios le bendiga, amados hermanos. Estamos aquí y ahora tenía una situación con mi laptop. La pantalla se me ha valorado porque no sabía, sin querer había puesto peso y estoy sin laptop. Pero lo más importante es que tenemos la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo. Bueno, vamos avanzando. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el libro de los de Reyes, ¿no? Mm, son, ya hemos dicho que antes los libros de Samuel y Reyes eran todo un conjunto, uno solo, ¿no? Y cuando hubo la separación de las Septuaginta, se dividieron. Y también hemos dicho que están considerados en los libros proféticos en la Biblia hebrea, ¿no? En la Biblia hebrea está considerada como profético. Y vamos a ver dentro de las cosas que se va a estar diciendo, las razones por qué se, estos están como proféticos, ¿no? Parecieran históricos, pero en realidad los profetas juegan un papel muy importante en estos libros. Lo que se cree, eh, hay una posibilidad de que el que escribió este libro, el primer Reyes primero, lo escribió Jeremías, ¿no? No es seguro, pero se considera, y segundo de Reyes definitivamente no, porque ya hay una parte que se narra que ya Jeremías había muerto, ¿no? Entonces se cree, ¿cuándo fue escrito? En 586 a.C. ¿En dónde? Muy probable en Babilonia, ¿no? Cuando estaban exiliados los judíos, ahí se escribió, ¿no? Para recordar por qué razón Dios los había llevado de castigo ahí a ese lugar. Mm, Fue escrito, entonces, ya hemos visto, ¿no? Entonces, el libro de Primera de Reyes nos va a narrar el reino de Salomón hasta el capítulo 11. A partir del capítulo 12 nos habla de la división del reino y después ya, de ahí después cuando ya se establece la división de los reinos, se van a hablar de la división de los reinos del norte y los reinos del sur, ¿no? Eh, Tiene aproximadamente 400 años de historia, ¿no? Este ciclo, tanto los reyes de Judá como los reyes del norte van a ser, algunos dicen 19 reyes, otros plantean 20 reyes, ¿no? Entonces, cada uno, ¿no? En el norte hubo en 200 años 19 reyes, y en el sur, en más de 340 y tantos años, también 19 reyes, es decir, o 20 reyes, ¿no? Eso ya es relativo, porque los últimos, eh, ahí donde viene un poco de confusión. Entonces, ¿qué género literario es? Es narrativo, ¿no? Narra y también es histórico y trata de ser cronológico, ¿no? ¿Cuál es el...? Entonces ya sabemos que originalmente era un solo libro. Uno de los temas principales que se va a estar trabajando va a ser en base al pacto mosaico, en base al pacto que Dios estableció en el Sinaí, el cumplimiento de ello, que la obediencia al pacto será bendición para el rey y la nación, y la desobediencia del rey y la nación será castigo para el pueblo, tanto para ya sean unidos como divididos, ¿no? Cuando vamos a ver, por ejemplo, Salomón,
Salomón fue muy sabio, pero también cometió grandes pecados, ¿no? Su mayor pecado fue la idolatría, ¿no? Y Dios le dijo que él iba a dividir el reino, se lo dijo a él, ¿no? Entonces, en realidad, Roboam, su hijo, cuando toma el poder, lo que va a hacer es arrebatado, se va a cumplir la profecía que ya se le había dicho a Salomón, ¿no? Que solamente iba a quedar una tribu, ¿no? La de Benjamín y Judá, que se iban a unir en una sola, ¿no? Entonces, algunos plantean, y yo estoy de acuerdo con ellos, de que en realidad fue el castigo que Dios le dio a la descendencia de Salomón a Roboam, porque Roboam por causa de su necedad, va a haber una división. Más adelante lo vamos a explicar por qué, ¿no? Las palabras que muchos se van a usar aquí en Primera de Reyes es palabra de Jehová, corazón, orar, pacto, sabiduría, mandar, promesas, lugares altos, casa y pecado. Es del capítulo 1 al capítulo 11. Ver ahí la, el- cómo Salomón es establecido, cómo Salomón ¿no? Como rey, pese a la oposición que hubo. Vamos a ver también cómo él se afirma, cómo él elimina a sus enemigos. Vamos a ver también cómo se establece, cómo construye el templo. Y en el capítulo 11 vamos a ver también su fracaso, ¿no? Y prácticamente también posteriormente su muerte. A partir del capítulo 12 al 22 vamos a ver ya los dos reyes, ¿no? Los reinos, el del norte y el sur, y en el segundo de reyes se va a continuar, ¿no? ¿Cuál es el énfasis de Primera de Reyes? Es la monarquía sobre la base a la lealtad al pacto, es decir, evaluar, ¿no? Ahí usted va a encontrar los escritores, el que escribe o los que escriben, ¿no? Los reyes van a evaluar la monarquía. ¿En base a qué? En base al pacto mosaico, que si son leales o desleales. Si son leales, bendición. Ujú, ujú. Ya. En segundo lugar, vamos a ver el énfasis también en las fatídicas consecuencias nacionales de lealtad a Jehová, ¿no? Que resultaron en la expulsión de la tierra prometida, ¿no? El, una de las cosas que vamos a ver el énfasis va a ser la división de una tribu de la monarquía unida, ¿no? Porque el reino estaba unido. Con Saúl se estableció ligeramente, y con David se fortaleció, se unió y se fortaleció y estuvo unido. Con Salomón en el primer tiempo fue muy bueno, pero ya después el gran problema fue que Salomón cargó mucho al pueblo con tributos, y eso desgastó y aparte él mismo también desvió su corazón, ¿no? Eh, en el cuarto lugar vamos a encontrar también el surgimiento de imperios, ¿no? Como el asirio y posteriormente los babilonios, que Dios va a permitir que ellos surjan para ser el instrumento que Dios va a usar para castigar. Hermanos, ¿se me ve? ¿Me escuchan? Sí, Sí, pastor, pastor. sí, sí se le ve. Sí se Sí, le se le ve Ya, y de escucha. sí acuerdo. le escucha también. Ya. Mm, este,
¿cómo, cómo podemos nosotros leer este libro, ¿no? Como hemos dicho, en Primera de Reyes vamos a encontrar en los últimos días de la vida de David, ¿no? Y cómo él va a decidir nombrar a Salomón, le va a comunicar a Bexabé, y no va a ser claro en su comunicación. Al final, Adonías, su hermano mayor, va a querer tomar el reinado con el apoyo de Joab y Elazar, y, se ve obligado David a través del profeta Natán de decir que el sucesor de él es um, Salomón, ¿no? Y eso en parte fue como una providencia, ¿no? Porque cuando ustedes miran ahí en Reyes, una de las cosas que se va a encontrar es que David le va a decir a él qué es lo que tiene que hacer. Y prácticamente, sabiamente le va a decir que mate a sus enemigos, ¿no? Porque llegó a tener algunos enemigos, ¿no? Y sabía que ellos también iban a hacerle la vida imposible a Salomón, ¿no? Y él va a cumplir textualmente y eso va a establecer el reino. Pero la vida de Salomón, ya que encontramos a Salomón, ¿no? Quebrantó tres principales prohibiciones. Ujú. Entonces, y nos relata Salomón cómo quebrantó tres principios, tres principales prohibiciones en la ley del rey, ¿no? Que está en Deuteronomio 17, 14 al 17. Vamos a leer Deuteronomio 17, 14 al 17. Es bien importante, hermano, que usted lea siempre Deuteronomio, no tenga un conocimiento de Deuteronomio, o de los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Eh, 17, 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero no aumentarás para sí caballos, ni harás volver al pueblo de Egipto con fin de aumentar a caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. El 17 dice, no, y no tomarás para sí mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro, mantendrás para sí en abundancia. Esas tres cosas le dijo el Señor principalmente a David, y son las tres, perdón, a Salomón, perdón, a los reyes que iba a haber en Israel antes, ¿no? Porque ya Dios está diciendo que iba a haber reyes, y le va a decir que no hagan esas cosas, y esos tres pecados va a cometer David. Primero es el amor al poder, ¿no? Va a ser el autoritarismo. Al multiplicar los caballos va a ir a comprar caballos a Egipto. Él tiene mucho, como decir, el día de hoy, ¿qué sería? Tener un ejército poderoso, ¿no? Muchos tanques, muchas cosas, ¿no? Y depender de ello más que de Dios, ¿no? El segundo, el amor al placer, que es el hedionismo, ¿no? Es decir, tuvo muchas mujeres, y también mujeres extranjeras, y las mujeres, pues en esa parte fue perdido, no pervertido, en la parte sexual fue pervertido Salomón, ¿no? Y esas mujeres torcieron su corazón para adorar a dioses paganos, por eso en el último lugar es el amor a la riqueza, ¿no? Es decir, el materialismo al multiplicar su plata y oro, y también se volvió, él junto a veces con sus mujeres adoraba a los dioses paganos, ¿no? Entonces, en vez de escuchar las advertencias de Salomón y que alguna vez fue sabio, actuó con necedad, ¿no? Fue muy necio, ¿no? Y cayó en la trampa del poder, del sexo, el dinero, ¿no? El Señor estaba muy enojado con Salomón, dice, y porque su corazón se había apartado del Señor. Primera de Reyes 11:9. Y en Primera Reyes 11:6 dice, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Primera Reyes 11:6. Una frase que tristemente se repite con frecuencia en la descripción de los reyes posteriores. Bueno, cuando su hijo lo va a suceder, ¿qué va a hacer, no? Cuando usted mira, pues, va a leer partes donde mantener al rey era costosísimo, ¿no? Cada vez la monarquía crecía con Salomón de una forma increíble. Cada día
se comían gran festines de comida, ¿no? Y mantener a toda esa gente, los soldados, todo, para el rey era muy grande la carga para el pueblo, entonces el pueblo tenía que pagar todo eso. Y cuando muere Salomón, entonces la gente cree que va a haber menos impuestos, no menos carga sobre ellos, y le piden a Roboán que lo hagan. Jeroboam, que había intentado hacer algo contra David, regresa, ¿no? Y él va delante de Roboam para pedirle, ¿no? Que disminuya, y Roboam dice, pide consejo, ya saben, ¿no? Que los ancianos le dicen que disminuya, y los jóvenes no, le dice antes aumenta más, y él hace caso a los jóvenes, y ya sabemos la historia, ¿no? Todo lo que pasó. Entonces, se rebeló el pueblo, ¿no? Y Jeroboam toma control de las 10 tribus del norte, y se va con esas 10 tribus, ¿no? Entonces, aquí esa es parte de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, vamos a encontrar también que se presta mucha atención a las advertencias proféticas, en ocasiones tomadas en cuenta, a veces los reyes lo tomaban en cuenta y otros no, otros lo desechaban o perseguían a los profetas o los mataban, ¿no? Pensaban que eso solucionaba su problema, ¿no? Entonces, junto en esta etapa, tanto de reyes, primera como primera de reyes, van a destacar muchos profetas, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Oseas, Amós, ¿no? Van a estar ahí actuando de por medio. Entonces tú, por eso decía en la primera clase, si quieres entender a los profetas, tienes que leer a los reyes. Si quieres entender a los reyes, tienes que leer a los profetas. Y eso te va a dar más claridad, por eso que están unidos, está pegado, ¿no? Tanto 1 Samuel, 2 Samuel y Crónicas, se tienen que leer estos 6 libros para entender con mayor claridad cuando tú veas la actuación de los profetas, ¿no? Y eso nos va a ayudar, ¿no? Ya hemos visto por qué ya se llama, ¿no? ¿Ves? Los temas que hay en Primer Rey va a ser el pacto mosaico, ¿no? El pacto mosaico, que es el pacto que Dios hizo con Moisés en el Sinaí y entregó los mandamientos, estatutos y ordenanzas, ¿no? Entonces, la historia de los reyes de Israel se presenta desde el punto de vista del pacto, en lugar de un punto, eh, de un punto de vista social, político o económico, ¿no? Pero eso no es el énfasis realmente del pacto mosaico. El pacto mosaico es en su relación con Dios, porque en base a su relación con Dios le va a ir bien en lo social, en lo político y en lo económico, ¿no? Entonces, aquí la evaluación que Dios hace es si ellos cumplen o no cumplen con el pacto mosaico. Es como ahora, ¿no? Dios con qué nos evalúa. Dios nos evalúa con el Espíritu Santo, si vivimos o no vivimos conforme a la palabra de Dios, es lo mismo, ¿no? Si vivimos conforme a la palabra de Dios, Dios nos bendice, Dios nos fructifica y un sinnúmero de cosas más. Pero si nosotros vivimos en desobediencia, tarde o temprano vamos a tener problemas. Dios es lento por la ira y pronto en misericordia, ¿no? Tarde o temprano la ira de Dios se va a manifestar en nuestra vida, porque si no vivimos conforme a su voluntad. Entonces, una premisa principal del libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes es que la obediencia trae bendición, mientras que la desobediencia siempre resulta en juicio. Ahora, otro punto que también hay clave en temas en Primera de Reyes y también en Segunda de Reyes es el significado histórico del pacto davídico. Se demuestra a través de las referencias, las promesas que Dios le hizo a David en Primera de Reyes 8, 20 y 25, lo que ya se dijo también en Primera de Samuel capítulo 8, cuando el Señor le dice que de uno de sus hijos de David saldrá será pues el Mesías, ¿no? El que iba a venir a salvar, a liberar al pueblo de Israel, ¿no? Y acá también en Primera de Reyes, cuando se inaugura el templo, se va a ratificar eso. Y más adelante en el 11:36, ¿no? Vamos a leer el 11:36, cuando ya Salomón ya está pronto a partir, ¿no? Dice, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Entonces, el pacto davídico se va a ir viendo y se va a ir cumpliendo, y parece que a veces no, ya
Cuando Jeroboam toma el poder, ya por esa línea ya Dios no va a aparecer, el Mesías ya no viene, ¿me entiendes? Porque Jeroboam no era de la línea de David. En cambio, el que va a tomar por el lado de Judá, si viene de la descendencia de David, y va a terminar con José, ¿no? Un carpintero, ¿no? Porque en un momento determinado ya no van a ser necesariamente reyes, que va a ser el hijo de David, sí, tiene que ser el hijo de David, no necesariamente Dios dijo que tenía que ser rey, ya por si acaso, porque algunos dirán que no, José no fue rey, claro, no fue rey, pero sí era descendiente de David como María también. Entonces, un Dios verdadero debía disponer su lugar central de adoración. ¿Cuál era? Jerusalén, ¿no es cierto? Jerusalén fue lo que unió a Israel a las 12 tribus fue Jerusalén, porque ahí estaba el templo, ahí todos venían, ¿no? Y eso llevó a unir al pueblo. Pero cuando se dividió el reino, Jeroboam lo primero que va a hacer es hacer una réplica del templo, ¿no? En tanto en Betel como en Dan, ¿no? Y ahí él va a llevar a la gente a que adore, pero no a Dios, sino a dioses paganos, ¿no? Pero siempre en Israel hubo un pequeño remanente que iba a Jerusalén a celebrar la fiesta cuando se lo permitía, ¿no? Entonces, el único y oficial lugar de alabanza era Jerusalén, ¿no? O el monte de Sión, como ahora se le conoce también, ¿no? El fracaso de obedecer esta orden conducía a la idolatría, la razón principal de las derrotas de ambos, tanto de Israel como de Judá. Cuando se dejaba adorar a Dios y la centralidad de Jerusalén no tenía no era trascendental para Israel como para la tribu de Judá, ellos caían, ¿no? Entonces, ahora vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, eh, el autor no se sabe, ¿no? Como he dicho ya. Eh, Se va a narrarnos antes de la destrucción del templo en Babilonia, muy probablemente, ¿no? Y cuando están desterrados ya en Babilonia, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que conformaban un solo libro, ¿no? Tanto Samuel y Reyes eran un solo libro. Y entonces, vamos a ver ya hemos visto que es un libro narrativo, histórico y trata de ser cronológico, ¿no? ¿Cuál es el método? Vamos a ver un panorama, ¿no? De Segunda de Reyes. ¿Cuál es la idea principal del libro? ¿No? Los 17 libros proféticos al final del Antiguo Testamento nos dan una gran discernimiento acerca de Segunda de Reyes. Prácticamente, miren, cuántos libros proféticos, porque la mayoría, como ya en la Segunda de Reyes se está hablando ya de la decadencia, de cómo el pueblo y cómo va a ser el pueblo del norte o Israel va a ser atacado por los asirios y el Señor los va a castigar y los va a llevar exiliados ahí. Solamente 200 años no tuvieron como en total en el norte, ¿no? Y en el sur se van a quedar y va a haber reyes, solamente 8 reyes que van a estar de los 19 reyes, 8 reyes van a estar más o menos. No, no todos fueron, pero por lo menos tuvieron temor de Dios en algo. Algunos de una forma muy como Osías, ¿no? Pero Josías, perdón, y Ezequías, David y Salomón, no, perdón, precisamente los dos, ¿no? Y la gran mayoría casi de los 8 reyes tenían temor, pero también a veces hacían cosas que no le agradaba a Dios, pero de los 11 restantes o 12 restantes no hicieron lo bueno delante de Dios, pecaron contra Dios. Entonces, ¿por qué se escribió este libro? ¿Cuál fue la razón de escribirse no tanto Reyes? Es demostrar que a todos aquellos que se niegan a hacer, es demostrar el destino que les espera a todos aquellos que se niegan a hacer que Dios sea su rey, ¿no? Que sea el soberano de su vida, que él es el que gobierna su vida. Ya hemos dicho que este libro de Reyes tiene abarca más o menos 400 años. ¿Cuál es el énfasis de Segunda de Reyes? ¿Cuál que usted va a ver ahí? Se va a evaluar la monarquía en base a la lealtad al pacto, ¿no? Se va a ver
las fatídicas consecuencias de ser desleales a Jehová, que resultaron finalmente en la expulsión de la tierra. El cisma, la división, mire, ve, no solamente se dividieron, lo más tremendo es que después entre ellos tuvieron guerras. ¿Mm? Eh, se está, se está, el, entre ellos se pelearon, ellos hicieron guerra prácticamente, ¿te imaginas? Entre hermanos, eso fue lo más tremendo, ¿no? Y el surgimiento también, ya hemos vuelto a recalcar, en Segunda Reyes también se va a ver esto, el surgimiento de las grandes potencias de Asiria, de Babilonia, que van a subyugar, que van a someter a Israel. Egipto va a jugar a algo, ¿no? Un día no muy trascendente, Egipto va a estar ya en decadencia, Asiria va a surgir y posteriormente Babilonia va a ser la nación más poderosa, ¿no? Entonces, y también el papel que van a hablar los profetas. ¿Cómo leer Segunda de Reyes, no? Los líderes que terminaron la historia no fueron solo los reyes, ¿no? Cuando tú ves realmente reyes y lo miras conscientemente, vas a encontrar que no son los reyes prácticamente los protagonistas, van a ser los profetas, sino también los profetas y sus discípulos, porque, por ejemplo, Elías va a formar la escuela de profetas y Eliseo va a seguir con la escuela de profetas, ¿no? Cuando usted ve, perdón, me he equivocado, ¿no? Ya con Samuel había la escuela de profetas, forma la escuela de profetas, Samuel es el que forma, Elías lo continúa y Eliseo sigue con la escuela de profetas, por eso decía Saúl en medio de los profetas, ¿no? Porque Saúl un día, cuando había un grupo de profetas que estaban caminando, adorando a Dios y alabando, entró en ellos y un momento a otro cayó en éxtasis. Miren, para que vean el detalle que hay. Las palabras emitidas por los profetas, en tanto en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, son 4.824. Es decir, las palabras que se emiten en Primera y Segunda de Reyes son 4.824 y las palabras que se hablan acerca de los reyes son 4.784. ¿De quién se habla? ¿De quién se narra más acerca de la actuación de los profetas? Se habla más de los profetas que de los reyes, para que te veas la importancia que tiene, ¿no? El punto es que la historia no está determinada por las decisiones políticas, sino por cuánta atención le ponemos a las palabras que Dios comunica a través de sus mensajeros. Ese es el mensaje, hermano. Para el día de hoy, ¿no? Nuestra nación ahorita está en una crisis moral increíble, ¿no? Hemos entrado en una crisis moral ya ahora sí descarnadamente. No sabemos si es verdad o no es verdad sobre de la fiscal. A veces pareciera, yo a veces me pongo a mirar, digo, no es la izquierda, los socialistas que quieren, han hecho toda esta campaña para sacar a esta señora porque tanto Domingo Pérez como Vela, que lo están sacando, han armado todo esto, o es realmente esta señora es corrupta, es inmoral, o ambas cosas, ¿no? Pero si tú estás pendiente, no, hermano, no tenemos que estar pendiente de lo que dice la palabra de Dios, de lo que Dios nos dice. El plan de redentor de Dios se cumplirá. El Hijo de David, que es Jesucristo, su reino, el reino de Dios será establecido al final de la historia. Hacia eso vamos. Entonces, por esto que no hay que tomar en cuenta, pero lo que debe determinar nuestra vida no es la política, no es las cosas que están pasando, sino lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Entonces, por eso que estos dos libros le dan un gran énfasis a la vida de los profetas, y principalmente de Elías y Eliseo, ¿no? Elías, cuyo ministerio finaliza durante los primeros capítulos del libro de Segunda de Reyes, y comienza Eliseo en Segunda de Reyes, ¿no? Es decir, y quien llamó al pueblo a adoración del único Dios verdadero, otros profetas y autores de otro libro de la Biblia, Amós, Oseas, Abdías, Isaías, ¿no? Van a estar ahí, ¿no? Hay partes textualmente que están tanto en Isaías como en Reyes.
¿no? De parte de Ezequías, por ejemplo, la enfermedad de Ezequías y otras partes. Entonces ahí están unidos, ¿no? Por eso es la importancia de estos libros, ¿no? Por eso que para los hebreos no lo tienen considerado como histórico, sino como libros, como los profetas. Entonces, en Segunda de Reyes es un relato de los distintos hechos llevados a cabo por varios reyes de Israel y de Judá, que culminan con la destrucción del reino de Israel del norte, ¿no? Y la deportación del reino del sur, Judá, el exilio, ¿no? Mientras escudriñas este libro, presta atención a los tipos de actitudes y comportamientos que agradaban a Dios, así como las cosas que lo entristecían. Tú vas a encontrar, por ejemplo, la actuación de David de una forma increíble, ¿no? Como Dios se podía complacer en lo que hacía su hijo David, ¿no? En la bendición de este hombre que, ¿no? Como también vas a encontrar su fracaso, ¿no? Como leíamos la semana pasada, ¿no? La cúspide de David y después la caída de David. Igual, ¿no? Acá encontramos, mire, humilde, temeroso, adorando a Dios, Salomón, Dios le da sabiduría, Dios lo levanta, lo establece, eh, construye en 13 años el templo y después su casa, esa es la gloria de Dios, y de un momento a otro se envanece, ¿no? Y se vuelve idólatra, se vuelve autoritario, se vuelve hedionista, teniendo muchas mujeres, complacer sus deseos, y ¿qué más? Se vuelve un codicioso, ¿no? Porque va detrás del dinero, ¿no? Mm, a veces, hermano, las bendiciones de Dios en nuestra mano se convierten en maldición. No es que nosotros los convertimos en maldición, ¿no? Dios nos bendice y Dios permite, hermano, que ninguno de nosotros pase eso, ¿no? Pero todos estamos expuestos. Entonces, Segunda de Reyes expone con claridad las trágicas consecuencias de la idolatría. La idolatría. Va la derrota de Israel y la cautividad en Asiria y la derrota de Judá y su cautividad en Babilonia. Eso lo vamos a ver claramente. Y presta atención también a las declaraciones de Segunda de Reyes 17 al 23. Vamos a leer Segunda de Reyes 17 al 23. Dice así, ¿no? Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él, perdón, me he equivocado, estaba leyendo de los milagros, ¿no? Por ejemplo, mire, los milagros que Dios va a hacer a través de Elías y Eliseo, que son, cuando tú lo miras, Fede, y comparas los milagros que Jesús hizo, ¿no? Ya en ese tiempo Dios usaba a estos hombres para hacer ese tipo de resucitar hasta muertos, ¿no? Como del agua se levanta un hacha, imagínate que Dios vence la teoría de este tan importante, ¿no? Del peso y del agua, con un palo nomás sale sin hacer ningún esfuerzo, flota el hacha, ¿no? Es increíble, ¿no? Y da de comer, con un poco de comida, todo el mundo se alimenta y es de lo que Jesús iba a dar, alimentar también a su pueblo, como Eliseo va a alimentar a sus discípulos, ¿no? Según de Reyes 17 dice así, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y lo quitó delante de sus rostros, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Más aún, ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová, su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, no, porque sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho, y desechó Jehová toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de los saqueadores, hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Ese fue el gran pecado de Israel, hermano. Israel dejó a Dios, siguió a Jeroboam, no era un hombre malo, perverso, que apartó al pueblo de Israel de los caminos de Dios, y los israelitas le siguieron. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel
delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo a su tierra, a Asiria, hasta hoy, ¿no? Miren, entonces, en el 24:8-20, Segunda de Reyes 24:8-20, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Enatán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Y aquel tiempo subieron contra los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada, y vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, y cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, y sus siervos, y sus príncipes, y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevaron en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Y asimismo, cautivos a Babilonia, a Joaquín, a la madre del rey, a la mujer del rey, a sus oficiales, a los poderosos de la tierra. Cautivo lo llevó de Jerusalén a Babilonia, y a todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. El rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió nombre por Sedequías. Y de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Humatal, hija de Jeremías, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacín. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Mire, las dos Dios le echa de su presencia. ¿Por qué? Porque se rebelan contra Dios, se rebelan contra el Señor, eso, y se vuelven idólatras, se vuelven paganos, confían en los dioses paganos, y Dios le habla y le sigue hablando hasta que llega un momento, hasta que ya no hubo remedio, y Dios los castigó, ¿no? Por eso esta historia no solo nos informa acerca del pasado, sino también nos advierte hoy a nosotros. Los mismos principios siguen vigentes para nosotros, amados hermanos. Dios siempre mantiene su estándar, ¿no?, de justicia, busca a las personas con amor, está listo para perdonar, pero trae juicio, aunque prefiere la misericordia a los que persisten en desobedecer. Es decir, él prefiere la misericordia, pero si tú te mantienes en una posición de no arrepentirte, Dios traerá juicio sobre tu vida, ¿no? Entonces, esto es importante, hermano. Los libros de Primera y Segunda de Samuel combinados son una crónica de la historia entera del reinado de Judá e Israel, de Saúl hasta Sedequías, que fue el último rey. Primera y Segunda de Crónicas proveen la historia de la monarquía de Judá. Solamente va a hablar de Judá, ¿no? ¿Qué temas hay en Segunda de Reyes? Juicio. El libro explica que la destrucción de Samaria y Jerusalén, no, la destrucción de Samaria, ¿qué es Samaria? La tribu del norte, y Jerusalén, la de Judá. El exilio del reino del norte de Israel hacia Siria, hasta el día de hoy no han vuelto. Y el reino del sur hacia Babilonia. Fueron todos el resultado de un continuo quebrantamiento del pacto de parte del pueblo por causa de la idolatría. Una de las cosas que los judíos aprendieron, hermanos, después que regresaron de los 70 años, que tuvieron exiliados, a nunca más ser idólatras. A los judíos se les puede acusar de muchas cosas, a los judíos, ¿no? Pero no son idólatras, ¿no? Eso sí aprendieron. Según disminuía el clima espiritual, de la misma manera lo hacían las condiciones políticas y económicas. Dios fue paciente, amoroso, misericordioso, pero finalmente sus antiguas maldiciones del pacto se cumplieron.
Levítico 26, 27, el 43, Deuteronomio 28, 64 al 68. Vamos a leer Deuteronomio 28, 64 al 68, que es un libro que nos habla de las bendiciones y de las maldiciones de Dios. Cuando tú obedeces a Dios, ¿cuáles son las bendiciones? Y también cuando tú desobedeces a Dios, ¿cuáles son las maldiciones? En el versículo 28, 64 dice: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos, que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aún entre las naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues ahí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, estarás temeroso de noche y de día, no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diere que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diere que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estás amedrentado, por lo que lo verán tus ojos. Bueno, nosotros estamos a puerta de un gran juicio de Dios sobre la tierra. O Cristo viene o viene un gran juicio. Y así, si nosotros no cumplimos con lo que Dios nos está mandando en este tiempo, somos indiferentes, poco nos preocupa las cosas, nos puede pasar lo que le pasó a este pueblo. Dice, y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho. Nunca más volverás, y allí serás vendido a vuestros enemigos por esclavo y por esclava, y no habrá quien os compre. Qué maldición, ¿no? Qué terrible, mire. Dice, entonces, ese es el juicio, es una de las cosas que tú vas a encontrar en este libro, en Reyes. Los profetas, Dios utilizó a los profetas para llamar a su pueblo, a sus líderes, a regresar a la relación del pacto con él mismo, advirtiéndolo de juicio venidero si fallaban en arrepentirse y obedecerle. Los dos más grandes profetas durante el periodo fueron Elías, que está en 1 Reyes 17, 18 y 19. Y Segunda de Reyes, capítulo 1 y 2. Eliseo está en Primera de Reyes 19, una parte, y en Segunda de Reyes, del capítulo 2 al 13. Mire, prácticamente tiene 12 capítulos. En la práctica casi tiene 13 capítulos, 12 capítulos y medio prácticamente. Habla sobre quién, sobre Eliseo. Y sobre Elías se habla 17, 18, 19 y dos más son 5. Pero el que más destacó y aún hasta el día de hoy se habla es Elías, amado hermano, ¿no? Es porque Eliseo fue discípulo de quién, de Elías. De Elías. ¿Quién me lee Segunda de Reyes 17:3? Nuevamente, por favor. Segunda de Reyes, perdón, 17:13. 17, a ver. 17:13, ¿no, pastor? Y el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. ¿Quién de los que está ahí presente? ¿Cuántos hay ahorita? Hay 4. ¿Me puede contextualizar esto para el día de hoy? ¿Se puede aplicar el día de hoy? ¿Alguien lo puede aplicar el día de hoy? No hay. ¿Cuántos están vivos? O sea, ya vino el recto. ¿Ah? Y nos quedamos. ¿Se aplica o no? ¿Se puede aplicar el día de hoy o no? Sí, ¿no?
Lo que pasa es que Yo- ahora ya no hay ¿Ah? profetas, ¿no? ¿O sí? Ya no hay profetas, ¿o sí? Profeta ya no hay. Yo no estoy hablando ahorita del profeta, hermano. Yo estoy hablando de lo que ahí al principio que está hablando aquí la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que es profeta. Acá dice, ¿se aplica o no se aplica eso al día de hoy? Lo que está diciendo este principio. Jehová está amonestando a la iglesia en este tiempo, ¿no? Estaba escuchando a un predicador, un fundador de un grupo rockero famoso de Argentina, Ah, Fabián Liendo, tremendo bien, predicador, bien. me quedé sorprendido, mano, de la profundidad que predica ese joven. Es arquitecto, pero él fundó un famoso grupo rockero, muy bueno, de verdad, este muchacho, de verdad. Y él dice que después de la pandemia, el 65% de las personas que estaban en las iglesias han desertado. Ahora, ese 35% que permanece en la iglesia y un grupo más que se ha añadido, casi menos de la mitad es que asiste a la iglesia. Es decir, el día de hoy hay una iglesia que flota, ¿no? Es decir, que vamos a poner que un culto vinieron de los 150 hermanos, vinieron 80. Al próximo culto vienen 60, pero no son los mismos, ¿no? Hay un grupo siempre permanente, pero hay un grupo que siempre está flotando, que no es permanente, ¿me entiendes? Y de ese grupo, muchos no tienen compromiso con Dios, no evangelizan, no oran, no leen la Biblia, si no oran, si no leen la Biblia y no oran, no evangelizan, no discipulan, y un sinnúmero de cosas más. Entonces, y Dios está molestando a su pueblo, ¿no? Porque a través de quién Dios quiere hablar, a través de esta iglesia, ¿no? Y lo que este hermano plantea, y es claro, y es verdad, es correcto, es que en este tiempo Dios está actuando a través de su iglesia. Entonces, cuando la iglesia se une, cuando la iglesia hace y se une realmente a Dios a través de su Espíritu Santo, Dios en su misericordia, la iglesia ora y clama, y Dios une a la iglesia por medio del poder del Espíritu Santo y su palabra, la iglesia corporativamente como cuerpo de Cristo, las cosas que hacen comienzan a manifestarse gloria de Dios, ¿no? Salvación, conversiones, señales, prodigios, comienza Dios a hacer. Y son pocas las iglesias que hay en esa condición. Entonces Dios se está molestando a su iglesia, ¿no? Volveos, porque hay algunos que no están andando muy bien, y están en la iglesia, pero no están dando malos caminos, no guardan su mandamiento, ¿no? ¿Qué es guardar los mandamientos? ¿Cómo guardas tú? Cuando tú lo atesoras, cuando tú lo grabas en tu mente, cuando está en tu corazón, ¿no? Y es parte de tu vida, ¿no? No, ese es guardar, ¿no? Y conforme a todas las leyes que prescribí a vuestros padres, es decir, la palabra de Dios está para vivirla y cumplirla, pero para eso Dios nos ha dado el poder de su Espíritu Santo y la gracia para, en la gracia de Dios, cumplir con todo ello, porque Cristo cumplió y en Cristo Jesús sí lo podemos, ¿no? Entonces, aquí en Primera de Samuel encontramos en el primer capítulo la, la proclama de David, ¿no? De que Salomón era rey, en el segundo capítulo la muerte y comienzo del reino de Salomón. En el tercero ya Salomón, ya Dios le da sabiduría y parece que él hace una alianza con el rey de Egipto, y en esa alianza la hija del faraón es mujer de Salomón, ¿no? Ahí ya comienza el problema, ¿no? En el capítulo 5 vamos a encontrar, 3 y 4 es eso, en el capítulo 5 Salomón va a comenzar a construir el templo, Irán lo va a apoyar, ¿no? Un rey, y Fenicio lo va a apoyar, ¿no? Y va, en el capítulo 7 vamos ya a terminar, ya están terminados están en el proceso de construcción los edificios, se describe cómo son los edificios. En el capítulo 8 ya encontramos el templo ya terminado, y el arca va a entrar en el templo y se va a inaugurar, ¿no? Y ahí Dios hace, en el capítulo 9 Dios hace un pacto con Salomón. Eso es algo tremendo, ¿no? Los cielos de los cielos te puedo tener, y otras cosas más que... Entonces la fama, Israel a nivel internacional producía, ¿no? Ciertas cosas y las exportaba.
y como consecuencia de ellos a veces conseguía oro, dinero o cosas que necesitaba Israel. Entonces Israel comenzó a moverse mucho por el mar y por la tierra, pero principalmente por el mar, porque para sostener tanto un imperio tan fuerte, con tantos gastos, el movimiento económico era fuertísimo, ¿me entiendes? Entonces era fuerte. No estoy mirando el chat, hermano. Si alguien quiere, habla, porque no puedo, ¿me entiendes? Estoy con el celular, ¿ya? No estoy mirando el chat. No, ahí veo 4 mensajes, no sé si alguien quiere expresar algo. Le voy a dar ese chance ahorita. No, pastor, en el chat ahorita no hay ningún mensaje nuevo, solo Hay mensajes. 4, dice. Yo tengo 4 chats. No Eh, sé, alguien, hermano, que haya chateado. Creo que el hermano Castrejón. Amén, pastor, yo sigo, sino que como estoy con medio ronco la voz, no podía hablar. ¿Yo no se escucha mucho? No sé si me escucha, estoy con una voz medio ronca, por eso ¿Y yo la no mía? podía. No, no, yo, por eso Ah, no ya, ya, podía. no ronque, ya. No ronque mucho, hermano, tranquilo, no. No, es referente a lo que, a lo que había mencionado, ¿no? Y como si Dios sigue amonestando a la iglesia, ¿no? Creo que sí, ¿no? Si Dios sigue amonestando a esa iglesia para que vuelva, ¿no? Y se arrepienta. Claro. Como Mm. dice en la iglesia de Sardis, ¿no? Estás vivo, ¿no? Puedes estar vivo, pero estás muerto por dentro. Ahí, por ejemplo, en el norte, hermano, ¿usted dónde está en el norte? A mí, el distrito norte me preocupa, me ha preocupado profundamente que no hayan aceptado el reto de hacer la convención, por ejemplo. Entonces, eso es algo muy preocupante, ¿no? Veo, a veces miro, ¿no? El norte y mejor no digo, me reservo mi opinión, pero si no, si no despiertan, hermano, el Señor lo va a despertar. De verdad, la iglesia del norte, si ustedes lo despiertan, el Señor lo va a despertar, de verdad. Eso sí se lo digo, bueno, porque debieron haber aceptado el reto de haber hecho la convención, ¿no? Aceptaron, ustedes pidieron en la convención Yo, pasada. en lo que me respecta, sí hemos estado ahí trabajando todo, pero no sé qué es lo que pasó. No, ya Sí, escapa de mis manos. masivamente, ¿no? Solamente 2 a favor y los demás en contra. 14 creo en contra. No, Increíble, me quedé asombrado. Hasta ahora estoy pasmado. Bueno, seguimos. Con el capítulo 10 viene la reina de Saba, ¿no? Eh, Se hizo famoso pues, Salomón por su sabiduría. Ahí surge, hay un avivamiento en la poesía, ¿no? Salomón compone los proverbios, cantar de los cantares, los salmos comienzan a ser ya ordenados, es decir, hay hay un movimiento más, cuando Salomón estuvo bien, eso fue la gloria de Dios en todas las áreas, había espiritualmente, económicamente, intelectualmente, había manifestación de Dios, pero Salomón, el dinero le vuelve, lo aloca a Salomón, el poder, principalmente el poder, el dinero, las mujeres, ¿no? Lo aloca Moisés a Salomón y pasa lo mismo con el pueblo, también no solamente con Salomón, hermano, el pueblo también va por ese lugar. Entonces ya, y ahí en capítulo 11 viene la apostasía, todo lo que hace ya hemos leído, ¿no? Salomón y su muerte, ¿no? Se revela que su hijo deja sucesor, él lo encarga y le nombra rey, no hay problema. En ese aspecto Salomón no cometió el error que cometió su padre de no nombrarlo a él, tuvo que a la fuerza prácticamente imponerse, en cambio él no, pero este hijo pues no fue formado sabiamente, ¿no? Como Salomón se cruzó al final, no tuvo esa sabiduría de preparar a su hijo, ¿no? Bueno, vamos para adelante, hermano, voy a ir haciendo una vista panorámica de Primera de Reyes, ¿no? Después voy a seguir con el análisis, sí que me da el tiempo, ¿no? Bueno, yo le debo una clase, una clase más vamos a dar, ya, y la fecha que iba a terminar la clase se va a prolongar una fecha más. No sé si salga ahorita dentro de 20 minutos, porque hay un paro cruzado, hermano. Ahí tengo una reunión ahorita de pastores que estamos haciendo un sistema de a tres, que se están discipulando a 3 hermanos y que tengo que estar ahí en esa reunión, pero voy a tratar de avanzar lo más que pueda, hermano. Primera de Reyes, ¿no? En Primera de Reyes se incluye la edad de oro de la literatura de la sabiduría hebrea, ¿no? Porque fue durante estos años que Salomón escribió el Cantar de los Cantares, Proverbios y Eclesiastés.
¿no? Internacionalmente, Israel tuvo la oportunidad de sobresalir porque fue un periodo de debilidad de Egipto y Mesopotamia. Es decir, Dios determinó que Egipto y Mesopotamia se pararan, ¿no? Y Israel se volvió un poderío, hermano, un poderío militar, económico, increíble, ¿no? Entonces, el libro de Primer Rey describe el reinado de Salomón sobre una monarquía unida, fortalecida, ¿no? Del capítulo 2, versículo 12 al 11, 43, es el reinado de Salomón y su crisis también, ¿no? El escritor introduce, mire, esta es la forma como usted va a leer los reyes, ¿no? Dice, el autor de esto, que no sabe quién es, introduce a cada uno de los reyes de Judá e Israel, ¿no? Dice, va a poner el nombre de quién es el rey, dándole al rey cuando asciende al trono que ya tenía. Ese es primero el nombre del rey. Segundo, la edad del rey cuando asciende al trono. En tercer lugar, la duración de su reinado. ¿Cuánto tiempo reinó? Va a decir el nombre de su madre, en la tribu de Judá principalmente. Los hechos adicionales del rey. ¿Qué cosa hizo el rey? Se hace una evaluación de su reinado. Ya, ¿cómo lo evalúan en este caso, lo que están analizando de acuerdo a qué? Al pacto mosaico, hemos dicho. ¿No? Primeramente, ¿qué es lo más importante para ellos? Si cumplían o no cumplían con el pacto mosaico, con el pacto de Moisés. Y recapitulaban varios acontecimientos, las cosas importantes que ese rey había hecho en su reinado. Al final, cada narrativa del escritor cita su fuente, es decir, de quién es que conseguía esa historia de ese rey. Ese es el octavo, ¿no? Entonces, y en noveno dice cuándo fue sepultado, si fue sepultado como el hijo de David, como David, o de otra manera, ¿no? Y quién reinó después de él. Entonces, 10 cosas se dicen, ¿no? El nombre del rey, la edad del rey, cuando entra, la duración de su reinado, el nombre de su madre, el cuarto, en quinto lugar, los hechos adicionales acerca de lo que el rey hacía. 6, se hace una evaluación de su reinado de acuerdo al pacto mosaico. 7, se recapitulan varios acontecimientos que pasaron cuando él era rey. En el octavo, al final de cada narrativa, el escritor cita la fuente de dónde sacó esa información. En noveno, dicen dónde fue sepultado el rey, y en décimo, quién reinó después de él, ¿no? Entonces, sabemos que Salomón comenzó su reinado con oposición, ¿no? Y él que hizo, primero va a pedirle a Dios sabiduría. Primero va a poner en orden, ¿no? Dios, lo que su padre dice, lo va a ejecutar. A sus enemigos los va a ir sacando, porque ellos van a hacer un problema y después comienza a buscar a Dios, ¿no? En adoración, y un día Dios le dice, pídeme lo que quieres, y Dios le pide le pide sabiduría. Entonces, él, una de las partes que él consideró que era importante era la fortaleza militar, ¿no? Con carros, ¿no? Con carruaje, porque tenía un enemigo que eran los filisteos, ¿no? Entonces, como era sabio, supo qué hacer, ¿no? Bueno, ya después él va a morir y ya sabemos la historia que le he dicho, ¿no? Lo primero que Jeroboam va a hacer, romper lazos religiosos o espirituales con Jerusalén. No quiere saber nada con Jerusalén. Establece, ya he dicho, Betel y Dan. Y instituye un sacerdocio, no levítico, sino paralelo. Y hace otro calendario de fiestas paganas. Mire, todo lo que hacía el pueblo de Dios, él lo replica. Pero totalmente contrario a la voluntad de Dios, ¿no? Como dije, mucha gente siguió fiel a Jehová dentro de Israel. El profeta Elías luchó por la causa del Señor, ¿no? Porque Elías va a predicar en la tribu del norte en contra de esta falsa religión de ritos paganos, ¿no? En 1 Reyes 17:1 dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá, y se presenta delante del rey acá, una valentía increíble, ¿no? Entonces, Elías va a combatir también la adoración a ritos paganos sexuales, a la violencia. Él va a tener encuentros con Acad y Jezabel, ¿no? Y cuando usted lo lee, pues ahí hay unos principios increíbles, ¿no? Como Dios alimenta a Elías, ¿no? Con cuervo, después lo manda a la casa de una viuda, ¿no? Y que prácticamente se estaba muriendo de hambre, y ahí dice, ahí yo te voy a mantener. Entonces,
Por más de 50 años, la historia de la monarquía dividida, hubo conflicto entre Judá e Israel. Después de este tiempo de guerra, Acaz y Josafat comenzaron un periodo de paz. Es decir, Acaz y Josafat, Josafat era de Judá, hicieron una alianza, ¿no? No, ya no había guerra civil. Cada rey es evaluado según conforme a la ley de Dios, ¿no? Eso es importante. Referencias proféticas, ¿no? El templo de Jerusalén, el don del Espíritu Santo habitará en el lugar santísimo, prefigura a los creyentes en Cristo, lo cual recibe el Espíritu Santo del momento de nuestra salvación. ¿Qué pasó cuando se inauguró el templo? La presencia de Dios descendió, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros somos salvados por el Señor, convertidos por el Señor? La presencia del Espíritu Santo desciende sobre nosotros, ¿no? Se hizo una casa material, pero ahora nosotros somos la casa hecha por mano de Dios, porque nos transforma y nos convierte para habitar en nosotros mismos de Dios, porque Dios mismo va a habitar en nosotros, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así, al igual que los israelitas que habían abandonado la idolatría, así también debemos apartarnos de cualquier cosa que nos separe de Dios. Somos su pueblo, somos el templo del Dios vivo, ¿no? Segunda de Corintios 6 dice, y qué de acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré tu Dios y ellos serán mi pueblo, dice segunda de Corintios, ¿no? El profeta Elías fue precursor de Cristo y de los apóstoles del Nuevo Testamento. Dios le permitió a Elías hacer cosas milagrosas a fin de probar que realmente era un hombre de Dios, ¿no? Resucitó el hijo de la viuda de Sarepta. Ahora conozco, dijo la mujer, no, ahora conozco que eres tú varón de Dios y que la palabra de Jehová está en tu boca. Entonces, de la misma manera encontramos a Jesús, ¿no? Cuando Jesús va entrando a la viuda, a Naín, esa viuda está llevando a enterrar a su hijo y hace parar el cortejo fúnebre y se acerca al féretro y ora por el muchacho, le toca y el muchacho es levantado. El apóstol Pedro oró por Dorcas y Dorcas se sanó. Pablo oró por Eutico que estaba escuchando la palabra, se durmió y se cayó, y cuando terminó de predicar puso su mano y se sanó. Por la importancia de Reyes en la Biblia? ¿Por qué es importante, no? En Reyes se ve un fenómeno extraordinario, una preocupación por los datos históricos exactos, que se hace que esta obra sea quizás la mejor historiografía que haya de los remotos tiempos. Es decir, este libro tiene casi ya 3.000 años, casi 3.000 años, y lo que se narra ahí de los hechos históricos son reales. Cada vez se demuestran que lo que en la Biblia está escrito ha sucedido. Los datos tienen un propósito didáctico, demostrar la acción de Dios en la historia y la relación que Dios tiene con su pueblo. Bueno, Dios es el que dirige la historia. Los hombres no. Los hombres creen que ellos dirigen la historia, los hombres se llenan de gloria, pero el que dirige la historia es Dios. En todo momento, la historia de toda la humanidad, no solamente es de toda la humanidad, de toda cultura, de toda etnia, de toda, Dios la dirige. Y lo importante es qué relación tenemos con ese Dios, nosotros como pueblo de Dios. El autor de Reyes demuestra que el destino de la nación hebrea depende de su fidelidad a Dios. Bueno, nuestro destino depende de nuestra fidelidad a Dios. Y que todos los males que han venido sobre Israel y Judá son efecto de su infidelidad, como el día de hoy, ¿no? Muchas veces, una cosa, tú puedes pasar tribulaciones, pruebas, pero otra cosa son que tú la provocas. Ahora, por causa de predicar el Evangelio y vivir conforme a Dios, pasas pruebas, tribulaciones, amén. Pero hay otras que nosotros las producimos por causa de no vivir en pecado, ¿no? Con un enfoque semejante a Deuteronomio, al libro de Deuteronomio, que enseña que el camino de la prosperidad y la bendición es la obediencia a la ley de Jehová. Juzga a cada rey según su fidelidad a la ley mosaica
y al culto en Jerusalén. Todos los reyes son juzgados conforme a qué? A la palabra de Dios. Conforme en este caso el pacto mosaico. Ahora nosotros somos juzgados también con la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa la palabra para, no para convencernos del pecado, para redarguirnos, para amonestarnos cuando hemos pecado contra Dios, ¿no? Entonces, el libro de Reyes es una interpretación teológica de la historia de Israel y de Judá. Es decir, más que historia, es, como dije, más peso tiene la profecía, lo que los profetas hablan, pero también es una llamada de atención de que nuestro destino tiene que ser para la gloria de Dios, que tiene que ser vivir en la perfecta voluntad de Dios, de hacer para no desagradar a Dios como este pueblo hacía, ¿no? Que desagradaba a Dios y Dios se entristecía. El autor no intenta tocar las actividades políticas como tales, sino la función de la palabra de Dios en la historia, en estos libros históricos. La historia del pueblo escogido consiste en una serie de profecías y sus respectivos cumplimientos. La palabra de Dios es palabra de juicio y de salvación. Israel y Judá sufrieron el castigo por su infidelidad al pacto de Jehová con Israel, pero Dios no permitirá su aniquilación completa. Dios es fiel, amado hermano. Ese pueblo, ese remanente. La iglesia, podemos, hermanos, ser minoría el día de hoy, pero sabes una cosa, lo que Dios ha prometido hacer lo hará. Y lo que Dios quiere hacer con su iglesia en este tiempo lo hará, siempre y cuando su iglesia se someta a Él. No importa la cantidad de personas, puede ser que seamos muy poquitos, pero ese poquito Dios va a engrandecer su nombre. Mire, cómo habían 7,000 que no habían doblado rodilla ante Baal, ¿no? Decía Elías, y Elías no sabía, Elías pensaba que él solo nomás estaba. Dijo, no, 7,000 no han doblado la rodilla. Bueno, hay muchos que no se someten a este mundo, no aceptan esto que este mundo está haciendo, y la iglesia santa, eso hacen. Según el pacto davídico, la línea real, la del Mesías, ¿no? Habrá una salvación gloriosa, aunque en algunos pasajes esta esperanza reside en un remanente que se mantuvo. Mire, cuando Jesús vino era un remanente pequeño, muy pequeño, pero ahí Dios se glorificó, ¿no? Y nació el Hijo, el Mesías, el Hijo del Hombre, ¿no? Esto se ve aún en las narraciones de Elías y Eliseo. Para disfrutar esta salvación, Israel tiene que volverse a Jehová. En la teología de Reyes hay, la tensión dialéctica entre el juicio y la salvación, ¿no? Eso siempre tú vas a encontrar esta tensión. Juicio y salvación, juicio y salvación, juicio y salvación. Segundo, entre una visión pesimista y otra esperanzada en la historia, en la historia de la redención, en la historia del cumplimiento, que la simiente, que el hijo de David, que el pacto de David se cumplirá, que Dios al final establecerá su reino. La única vía de salvación consiste en la aceptación de lo justo, del castigo divino mediante el arrepentimiento de la nación. Es decir, nos arrepentimos, Dios perdona y restaura. Y siempre cuando el pueblo se arrepentía, Dios lo perdonaba. En definitiva, el énfasis sobre el arrepentimiento, como lo señala Von Ram, que es un teólogo renombrado, un poco liberal, es un índice, dice, en definitiva, dice, el énfasis sobre el arrepentimiento, como lo señala, es un índice para la esperanza del pueblo. Al describirse 45 ejemplos de profecías cumplidas basadas en promesas hechas a David y a su descendencia. Qué tremendo, ¿no? Cuando analizamos, vamos a encontrar 45 profecías cumplidas. El carácter de Dios en Primera de Reyes. Dios llena el cielo y la tierra. Los cielos y la tierra no te pueden contener. Primera de Reyes 8:27. Dios es glorioso. La gloria de Dios descendió. Dios es misericordioso, ¿no? No, si se humillare sobre el cual, ¿no? Sobre el cual mi pueblo. Vamos a leer, no sé, alguien, yo mejor lo leo. Primera de Reyes 8:23. ¿Quién vive, amados hermanos? ¿Están despiertos o se están durmiendo? ¿O se han dormido? Cristo, hermano. Despiertos. Ya. Yo pensaba que estaban durmiendo. A ver, 8:23 dice así. No, todavía no. 8:56 primero, ya. Vamos a ver. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que había dicho. Ninguna palabra
de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Dios cumple sus promesas. Miren lo que dice Salomón ahí, porque él vio la gloria de Dios, hermano. Él pudo comenzar la construcción y terminar la construcción. Fue lo que Dios le prometió a su padre, que un descendiente de él iba a construir la casa para él, y Dios lo cumplió en Salomón. 8:23 dice, 1 Reyes 8:23 dice, y dijo Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guarde el pacto y la misericordia a tus siervos, a lo que anda delante de ti, con todo su corazón. Dios provee. Vas a encontrar en el 1 Reyes 21:19, 22:30, 34, 37, 38. También vamos a encontrar a Cristo en Primera de Reyes, ¿no? La sabiduría de Salomón simboliza a Cristo. ¿Quién es el sabio por excelencia? Jesucristo, ¿no? Entonces, no hay más sabio que Jesucristo, hermano. Dios lo llenó de gloria, de sabiduría, y él nunca pecó contra Dios, ¿no? Y Dios nos ha hecho sabiduría. Dice Primera de Corintios 1:30, dice que Dios por medio de Cristo nos ha hecho sabiduría a nosotros. En contraste con eso, Cristo mismo proclamó ser más que Salomón. Aquí, en este momento, hay alguien más que Salomón, dijo. Más que Salomón. Es decir, Jesús lo dijo, ¿no?, cuando estaba ahí en el templo. El futuro reino de Cristo no terminará jamás. Esa es ahora, en la vista panorámica vamos a ver de Segunda de Reyes. En el libro de Segunda de Reyes se continúa la sección del Antiguo Testamento. Los detalles históricos se escogieron bajo la inspiración de Dios, y a veces se omite material que la historia secular considera importante. Bueno, si usted mira con detenimiento, los libros históricos no están preocupados por la historia secular, la historia como historia, ¿no? En realidad, ahí lo que se está narrando es la actuación de Dios, o la actuación del pueblo sometiéndose a Dios o haciendo lo contrario, ¿me entiende? Eso es lo que está. El nombre histórico en realidad no debería estar, pero así se ha quedado, ¿no? Más es eso, ¿me entiende? Más es profético, más es retador, ¿no? De como que Dios lo tiene ahí para que no fallemos, ¿no?, contra Él, que Dios nos puede engrandecer porque ahora somos reyes y sacerdotes para Dios su Padre, dice, ¿no? En Apocalipsis lo dice, somos ahora reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, solo tenemos poder en el nombre de Jesús, hermano. Entonces, el periodo histórico de Segunda de Reyes comienza en el reinado de Castilla sobre Israel, intercalando con el último versículo Primera de Reyes. Esta historia se presenta de tal modo que muestra un significado espiritual de los eventos. El libro va a narrar, ¿no?, el Segunda de Reyes va a seguir a toda la monarquía dividida del año 722 a.C. En los primeros capítulos, el profeta Eliseo es el personaje principal, guiando principalmente al pueblo al reino de Israel, ¿no? Porque mire, si es rey, ¿qué hace? ¿Y cuántos capítulos habla de Eliseo? Es increíble, ¿no? Si es rey, ahí el preponderante va a ser Dios a través de Eliseo, afirmando la escuela de profetas. Y este Eliseo era calvo, ¿no? Esos muchachos que calvo, y se arrebata Eliseo y viene un oso y se los mata a todos, ¿no? Es decir, ahí a veces pareciera que no, pero a veces burlarse de un siervo de Dios es meterse con Dios mismo, ¿no? Va de mucha importancia la división que se hace de la escena de David en el reino de Judá con sus fracasos y victorias, ¿no? Iba a decir, y hijo de David, y el rey hijo de David, y el rey era hijo de David, y iba a decir si hizo algo bueno o hizo algo malo, y en qué hizo lo bueno y en qué hizo lo malo, ¿no? El juicio contra el reino del norte de Israel se lleva a cabo por medio de la invasión de las fuerzas asirias, quienes destruyeron el reino. Eso fue algo increíble, hermano. No, hasta el día de hoy han desaparecido. No, luego continúa con el remanente, ¿no?, del reino del sur, que es Judá, y termina con su caída en el año 586 a.C. El juicio de Dios viene sobre los de Judá por medio de la humillante derrota por los babilonios y el subsecuente exilio mesopotamio. En ese momento hemos leído toda la gente que se llevó a Nabucodonosor, ¿no? Todo, hermano, cómo se llevó a Babilonia. Y después Dios trajo, no todos volvieron, hermano. Ahora, Segunda de Reyes cubre un espacio más o menos de 290 años, casi, ¿no? Esta época es muy importante para el pueblo escogido.
13 de los 17 profetas que escribieron de Isaías a Sofonías redactaron su libro durante este tiempo. Mire, 13 profetas de Isaías a Sofonías. Es decir, ¿qué profetas se desarrollaron en el tiempo de Segunda de Reyes? Vamos a encontrar, a ver, dice Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías. Mire, todos esos profetas en ese tiempo profetizaron. La gente fue instada, se le instaba, se le hablaba, se le exhortaba a rendirse a la disciplina de Dios. Jeremías los amonestó de una manera semejante. ¿En dónde? En Jeremías 29, 1 al 32. ¿A quién le habla? Al pueblo exiliado. Aquí en el capítulo 29 de Jeremías, Jeremías está hablando al pueblo que está exiliado allá en Babilonia. ¿Mm? Y cuando Dios disciplina es mucho mejor ceder a su beneficio de corrección. Las cosas empeoran si resistimos las disciplinas del Señor. Referencias proféticas. Mire, Jesús va a utilizar en Primera de Reyes la historia de la viuda de Sarepta, y en Segunda de Reyes va a usar la historia de Naamán, el rey leproso, ¿no? Para ilustrar la gran verdad de la compasión, de la misericordia de Dios hacia aquellos judíos que juzgaban indignos de la gracia a los pobres, a los débiles, a los oprimidos, a los cobradores de impuestos, a los samaritanos, a los gentiles. Jesús va a tomar y va a hablar, ¿no? Va a decir, y eso le va a ofender, que cuando hubo hambre, ¿a quién Dios ayudó? No fue a judío, sino buscó a la viuda de Sarepta a través de Elías, ¿no? Y vino un Naamán a que lo curaran de lepra, y era un gentil, ¿no? Pero es el amor de Dios, ¿no? Entonces, al citar los ejemplos de la vida pobre y el leproso, Jesús se mostró a sí mismo como el gran médico, quien sana y ministra a aquellos que tienen la gran necesidad divina de la gracia soberana sanadora del Señor, ¿no? Entonces, y eso que la iglesia del día de hoy es lo que tiene que ser la iglesia del Señor. La iglesia debe ser usada para restaurar, para sanar, no ser la sección de personas, no importa en qué condición venga, de qué posición social sea, tenemos que amarlo y servirlos, ¿no? Entonces, porque la iglesia está para todos los niveles, mujeres, hombres, ricos, pobres, judíos, gentiles, homosexuales, lesbianas, marcas, guerrilleros, delincuentes que vienen y Dios está dispuesto a salvarlos, a convertirlos, ¿no? Sidosos, con COVID, cuantas cosas más. Esa es la iglesia del Señor, hermano, ¿no? Y Dios salva, Dios restaura, Dios transforma a las vidas. Muchos de los milagros de Elías prefiguran aquellos que el mismo Jesús va a realizar, ¿no? Ya hemos visto que Elías resucitó a la mujer, al hijo de la mujer sunamita, ¿no? En Segunda de Reyes 4:35, Eliseo, perdón, sanó la lepra de Naamán, multiplicó los panes para alimentar a 100 y aún sobró. Eliseo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el carácter de Dios en Segunda de Reyes? Un Dios compasivo, un Dios que es uno, un Dios que tiene ira también. También a veces no queremos mirar eso, ¿no? Pero es un Dios que ama, pero así como ama también es un Dios que tiene ira. Eso es importante, ¿no? A veces pensamos que solamente Dios es amor, no. Ahora vamos a ver también Cristo en Segunda de Reyes. Sobre la nación de Judía cayó gran juicio. Dios salvó al remanente judío que estaba cautivo en Babilonia. Este remanente preservó la línea real de David, por lo cual entraría Cristo en el mundo, ¿no? El libro de Reyes, el contexto histórico de Reyes, ¿no? El libro de Reyes no solo es historia precisa, sino historia interpretada. Eso, mire, también es importante este pensamiento, ¿no? El libro de Samuel y Reyes no solamente es historia, es mucho más, es historia interpretada, ¿no? Es decir, los que escribieron
Por eso que algunos piensan que también fueron algunos profetas, y Jeremías, si fue el primer libro de Reyes, fue un profeta. Algunos dicen de que Segunda de Reyes lo escribieron los seguidores de Jeremías, porque se cree que Jeremías formó también un grupo de seguidores y una escuela de seguidores, y ellos después escribieron en el exilio en Babilonia la segunda parte de Reyes. Eso es lo que dicen, lo que algunos se acercan, ¿no? El libro de Reyes no solo es historia precisa, sino historia interpretada. El autor, exiliado en Babilonia, deseaba comunicar lecciones de la historia de Israel a los exiliados. Específicamente, él enseñó a la comunidad en el exilio la razón por la que el juicio del Señor había venido. Lo primero que ellos querían dar claro era por qué razón están en Babilonia. Era por culpa de ellos por haber pecado contra Dios. El escritor estableció al principio de su oración que el Señor requería obediencia por parte de los reyes a la ley mosaica, a la ley dada por Moisés. Si su reino iba a recibir su bendición, la desobediencia tendría el exilio, ¿no? Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 9, como hemos dicho varias veces esta afirmación, mejor la leemos para poderla entender. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3. A ver. ¿Quién vive, amados hermanos? Cristo. Ya. Yo me siento raro enseñando por celular, hermano, pero hay que hacerlo. Porque me falló. Tengo que ir a buscar una nueva pantalla, papi lacto. Aunque dice que ahora hay unos lentes, que tú te pones unos lentes, ¿no? Y que ves tres cosas, me está diciendo. Y que puede ver tres pantallas a la vez. Está viendo eso aquí ahora, lo último. Primera Reyes 9:3. Dice, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración, tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa, que tú has edificado para poner mi nombre en ella, para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Sí, y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartáis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí. Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos, y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron a mano dioses ajenos, y los adoraron, y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. ¿Qué está haciendo aquí el autor? Está narrando, sí, pero ¿qué está más haciendo? Está interpretando. Y también está dando una palabra profética, ¿no es cierto? Es palabra profética, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? La triste realidad que la historia reveló fue que todos los reyes de Israel y la mayoría de los reyes de Judá hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y estos reyes eran apóstatas que guiaron a su pueblo al pecado y no confrontaron la idolatría, sino la apoyaron. Debido al fracaso de los reyes, el Señor envió a sus profetas para confrontar tanto a los monarcas, a los reyes, como al pueblo con su pecado. Su necesidad de regresar a Dios. Debido a que el mensaje de los profetas fue rechazado, los profetas predijeron que la nación sería llevada al exilio. Ya hemos leído eso, 2 Reyes 17, 13 al 23, 21 del 10 al 15, que fuerte. Al igual que toda profecía pronunciada por los reyes, en Reyes esta palabra del Señor se cumplió, ¿no? En 2 Reyes 17, 5 y 25.
y Segunda de Reyes 25, 11, 1 al 11. Ya hemos leído, ¿no? Parte de eso o parte ya. Por lo tanto, Reyes interpreta la experiencia del exilio del pueblo y les ayudó a reconocer por qué habían sufrido el castigo de Dios por la idolatría. Es decir, si este libro fue escrito ya para Babilonia y para los que estaban exiliados, entonces este libro, cuando ellos, los que lo escribieron, si fueron los profetas, sirvió para que ellos entendieran que ellos estaban sufriendo este castigo por ser idólatras. Por eso les digo que la lección que los judíos aprendieron después que regresaron, nunca más fueron idólatras. También expresó, así como Dios había mostrado su misericordia a Cat y a Joaquín, así también estaba dispuesto a mostrarle misericordia, ¿no? A Manasés mismo, ¿no? Manasés fue terrible, pero también se arrepintió y Dios tuvo misericordia. El contexto geográfico también es predominante en Reyes. Era tierra de Israel, desde Dan hasta Beerseba, en Reyes 4:25, incluso tras Jordania, 4 naciones invasoras jugaron un papel dominante en la vida de Israel y Judá. Del año 971 a.C. al 561 a.C., 4 naciones entraron a Israel, ¿no? El 10º siglo a.C., Egipto implantó la historia real durante los reinados de Salomón y Robán. Ahí hubo un convenio, no fue ataque. Siria sí presentó una gran amenaza a la seguridad de Israel durante el siglo IX y en el año 890 al 800, y en el año 800 a 750 de Cristo fue fueron medio de paz y prosperidad para Israel y Judá, porque Asiria neutralizó al sur. Es decir, ya Asiria, ¿no? No, una cosa es Siria, otra cosa es Asiria. Bueno, los temas teológicos que encontramos, porque hay temas teológicos en estos libros, los hay, hermano. En todo libro de la Biblia hay temas teológicos. El Reyes se concentra entonces en la historia de los hijos de Israel y se enfoca en la ascensión y reinado de Salomón. Los dos reinos divididos de Israel y de Judá son considerados en 1 Reyes 12:1 y 2 Reyes 7:41. El autor ordenó el material de una manera distintiva y al hacer la nación sigan a los reyes tanto del norte como del sur. No, si siguió tanto a los reyes del norte como del sur, usted va a ver paralelo, ¿no? En el tiempo que reinaba en el norte, ¿quién reinaba en el sur? Ahí sale, ¿no? A veces había un rey reinando en Judá y 2, 3 reyes reinando en el norte, y a veces pasaba al revés, ¿no? Pero los que más gobernaron en años fueron los del sur. La del norte solamente reinó 200 años y 19 reyes. En cambio, la del sur, más de 340 años y fueron 19 reyes. Entonces, el autor ordenó el material, es decir, ¿qué hay? Entonces, ¿para cuál rey se establece el siguiente marco literario? Todo es presentado con su nombre. Bueno, ya eso lo leímos en antes, ¿no es cierto? ¿Verdad? Me olvidé. Entonces, a ver, ¿cuál es el tema principal de Reyes? A ver, hasta aquí. A ver, Juan José. ¿Para qué está escrito principalmente la historia interpretada? Porque no es historia, sino es la interpretación de la historia en Reyes. ¿Para qué Dios la tiene, los ha dejado para nosotros principalmente? Para que, para que entendamos cuál es la consecuencia de desobedecer, ¿no? La palabra. Exactamente, ese es el crecimiento más importante. Entonces, para no desobedecer, hay que cumplir con la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos una gran bendición, ¿no? Tenemos el poder de Dios, tenemos el Espíritu Santo, la gracia de Dios y un sinnúmero de cosas que concurren que Dios nos ha dado para nosotros vivir conforme a la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Pero si no lo hacemos, ya sabemos a dónde vamos, qué estamos provocando a Dios. En segundo lugar, que las profecías se cumplían. ¿Me entiendes? Las profecías se cumplían y se han cumplido y seguirán cumpliendo, porque es lo que, ¿no? Lo que pasó a Israel fue profecía, se le decía y al final se cumplió. Por eso cuando tú agarras a los profetas y el libro de Reyes, vas a ver que sea, no hagan esto, yo voy a hacer esto, y al final lo hacían y Dios los castigó, ¿no? A uno lo sacó,
que es Judá, no, perdón, a las tribus del norte de Israel lo arrancó prácticamente, es como una planta, ¿no? En cambio, a los judíos le cortó como le cortó las ramas, las hojas y de nuevo volvió a salir, ¿no? Y en tercer lugar es el pacto davídico, la promesa de que de ese linaje, ¿no? Por la tribu de Judá, iban a ser ¿quién? El Hijo de Dios, Mesías, nuestro amén. Redentor, nuestro Salvador, ¿me entiendes? Hay tres temas clave. La- si desobedecemos a Dios, ¿qué nos pasa? Y si obedecemos a Dios. Segundo lugar, que las profecías se cumplen en Reyes. No y el mismo rey y también en los profetas lo vemos. En tercer lugar, que el plan redentor de Dios se iba cumpliendo en Reyes. Dígame, hermano, alguien que habló, háblenos con toda confianza. Mm. Ahora, amén. También en Primera de Reyes encontramos el juicio de Dios sobre las naciones apóstatas, ¿no? Así como Dios cumple con bendecirnos y también Dios cumple si le fallamos con castigarnos, también Dios se encarga de las naciones apóstatas de castigarlas, ¿no? Otra cosa también es la fidelidad de Dios. Dios es fiel, hermano, fiel, 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 fiel. Bueno, preguntas, hermano. Si no hay preguntas, no hay notas, porque si no preguntan, ¿quién está vivo? A ver, ahí, ¿cuántos alumnos tengo hoy día? A ver, está Juan José Sánchez, Alicia Elías, Jorge Bernal y Lucero Romero y Santos Castrejón. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 estudiantes. Y lo demás que ven grabado, ¿no? Y después, a ver, para la, para la próxima clase quiero que me analicen la vida de Elías, ¿ya? Hagan, el trabajo va a consistir en que ustedes van a leer esos capítulos sobre Elías y primero lo van a leer y en segundo lugar me van a responder a esta pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué características de Elías se vieron firmes en Jesús, ¿no? ¿Qué características que Elías tenía, ¿no? Porque Elías no le fue fácil a él predicar. En segundo lugar, una pregunta personal. Apunten, ¿no? ¿Tú has entrado alguna vez en crisis después de haber cumplido la voluntad de Dios, después de haber sido algo que Dios te mandó a hacer y ha logrado una victoria, y después has tenido pruebas terribles y te has deprimido por causa de ello, como pasó con Elías? Tercera pregunta, ¿estás formando discípulos como lo formó Elías con Eliseo? Esas son tres preguntas. Y lo mismo van a hacer con Eliseo. Ahí son más, ¿no? Ya el capítulo 2 de Reyes, segundo de Reyes, primero de Reyes 19, que aparece una parte muy pequeña, como Dios lo llama Eliseo, y ya en segunda de Reyes, que está en el capítulo 2 hacia adelante, el 13 creo, si no me equivoco, hasta el capítulo 13, la vida de Eliseo. La misma pregunta. Y en el caso de Eliseo, la pregunta, le voy a hacer una pregunta. Escuchen Pastor, bien, ¿eh? disculpe que lo corte. Eliseo también aplicaría la 3 donde dice está formando discípulos, ¿Cómo? porque creo que él no formó, ¿no? ¿Eliseo formó algún discípulo, así como Elías lo formó a él? ¿No Mm, aplicaría para él la No, pregunta? no lo dice la palabra de Dios, pero yo creo que sí lo hizo, ¿no? Porque él tenía una escuela de profetas también. Ah, Porque él ahora ya no sé. Es como, por ejemplo, cuando uno mira el libro de los Hechos, pensábamos que solamente esos fueron los únicos discípulos que salieron,
no de la perspectiva de Pablo, Pedro, pero hubo otros también que predicaron, apóstoles, que no está escrito, ¿no? ¿Por qué Dios no narra? Amén, no sabemos, ¿no? El caso de Eliseo, también hay algo que quiero que dice, la cuarta pregunta de Eliseo va este. ¿Qué le pedía Eliseo a Elías? Ujú. ¿Qué le pedía Eliseo a Elías? Quinta pregunta. ¿Cuántos milagros hizo en vida Elías y cuántos milagros hizo en vida Eliseo? Ujú. No iba a decir yo, pero ¿qué le pedía Eliseo a Elías antes de que Elías? Porque algo grande iba a pasar con Elías. No sabía Eliseo lo que iba a pasar, pero algo grande. Y él le pedía, dame esto, dame esto. El Ya, espíritu. eso ya ustedes lo van a hacer, me van a responder eso, Ya. me lo van a hacer por escrito, me lo van a mandar. Y la quinta pregunta es, ¿cuántos milagros hizo en vida Elías y cuántos milagros hizo en vida Eliseo? Y después de muerto, ¿hizo algún milagro Eliseo? Esa es la sexta pregunta. Después de muerto, ¿hizo algún milagro Eliseo? Y ahí vamos a cerrar. ¿Hay preguntas, hermano? Pregunten. Hermano Castrejón, ¿tiene alguna pregunta? Solamente que me repita la segunda pregunta del inicio. A ver, dígame la primera, pero Ya, sí, segunda regla. Cuando estaba sepultado un hombre, aquí fuerte, vinieron. fuerte. No escucho. No sé por qué está abajo. La primera pregunta era, ¿qué características de Elías se vieron firmes en Jesús? Espérate un ratito, hermano, a ver. El volumen, no sé. Santo Dios. A ver, ya, dímelo, hermano Castrejón. La primera pregunta, hermano Castrejón. Amén. Me dijo, la primera pregunta dijo, ¿qué características de Elías se vieron firmes? ¿Tenía qué? ¿Qué características de Elías se vieron firmes En Jesús. en Jesús? Ah, ya. ¿Qué características tenía Jesús de Elías, no? Tanto Elías como Eliseo, es lo mismo, ¿ya? Ya, la segunda pregunta, ¿cuál fue? Eso sí no lo A ver, copié. Juan José, ¿tú Amén. copiaste tú? ¿Has entrado en crisis después de tener una victoria como Elías? Claro, ahí esa es una pregunta, ¿no? Una crisis, algo Dios te ha usado con poder y tú has visto que ha sido Dios y has tenido algo que ha pasado, no te ha sucedido y tú sabes que ha sido por causa de haber hecho eso, que Dios te ha usado para hacer eso. ¿Has entrado en crisis? ¿Has te has deprimido o cómo has respondido? La tercera pregunta, ¿cuál es? ¿Estás formando discípulos como Elías formó a Eliseo? Ajá, ya. Y la cuarta pregunta, ¿Qué le pedía Eliseo a Elías? ya. Y la quinta, ¿Cuántos milagros hizo en vida Elías y cuántos Eliseo? y la última de Eliseo. ¿Hizo algún milagro Eliseo después de muerto? Todos eso me responden con Biblia, hermano, ya. Amén, sí. Ya, ya. Preguntas, hermano. ¿Tienen una idea ya más o menos de lo que es por qué están los reyes, ¿no es cierto? No es tanto un libro histórico, ¿no es cierto? Sino es historia interpretada, tiene más énfasis profético y vemos, ¿no? Hay tres puntos contundentes, ¿no? O, eh, que el pacto mosaico jugaba un papel muy importante en la monarquía, ¿no? Porque Dios ya está bien, te doy rey, pero vive conforme a la palabra, ¿no? El pacto mosaico. A los reyes se le evaluaba conforme al pacto mosaico, ¿no? No en base a que si eran poderosos, si habían, no, eso no.
si vivían conforme a la palabra de Dios, esa era la importancia, ¿no?, que había. Entonces, bajo esa premisa, entonces ahí vemos que Dios, al que obedece lo bendice, y al que no obedece, si persiste en ello, Dios lo castiga. En segundo lugar, ¿cuál es el cumplimiento de las profecías, ¿no?, que Profecía. se dan? Y en tercer lugar es el mover, cómo Dios va llevando el cumplimiento del el pacto que hizo con David, lo va ejecutando, ¿no?, en las tribus de Judá. Ahí va. Pese a todo, Dios va ahí, ahí no deja, hay un remanente pequeño que va cumpliendo la palabra. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer que su Hijo al final se encarne y venga, ¿no? El Hijo de David se haga realidad, ¿no? Entonces, son tres cosas trascendentales que hay, ¿no? Pero ¿en base a qué? Mirando a los reyes y Samuel como historia interpretada, ¿no? Y que hay mucha teología, hay muchos principios que nosotros podemos aplicarlo, ¿no?, a nuestras vidas. Si tienen eso en mente, ya pueden, cuando lean los libros históricos, ya lo van a ver de otra perspectiva, como Dios quiere que lo vean. Y van a aprender a interpretar, y van a aplicarlo al presente, al día de hoy. Van a encontrar también principios teológicos que Dios me está enseñando, que Dios quiere que yo aprenda, que Dios quiere que yo, que este principio bíblico lo viva. Amén. Vamos a orar, hermano. A ver, si alguien tiene pregunta, todavía hay. ¿Por Sí, qué no? hermano, al final me parece que usted dijo que iba a comentar acerca de por qué Reyes y Samuel eran considerados como libros proféticos para la cultura hebrea o algo así. Claro, por lo que le he dicho, pero no por lo que Ah, estoy diciendo. ¿Se acuerda que le dije que hay 4.824 palabras proféticas en Primera y Segunda de Reyes, y 4.784 solamente que habla de los reyes? Y estamos hablando de 38 o 40 reyes, ¿no? Mira, porque son cuántos reyes ha habido, y así. Vamos a plantear que sean 19 ya, en ambos, son 38 reyes. Pero ¿cuántos profetas hay? En Primera y Segunda de Reyes prácticamente hay a lo más tres, ¿no? Dos preponderantes, Elías y Eliseo. Y eso, desde el Segundo de Reyes hasta el 13, es puro Eliseo. Entonces, por esa razón, los judíos lo consideraron como libros proféticos, los profetas. ¿Ya? Voy a mandarle en estos días, Dios me permita que lo pueda hacer, cómo está distribuida la Biblia hebrea y cómo está distribuida la Biblia de nosotros, ¿ya? En el Antiguo Testamento, para que entiendan eso. Porque la división de los judíos es distinta a la nuestra. Pero en la división, pero el contenido es el mismo. El contenido que tiene la Biblia de los judíos es el mismo que tenemos nosotros, ¿ya? No es distinto. ¿Se entendió, hermano? amén, sí, hermanito, gracias. ¿Alguna otra pregunta, hermano Jorge? ¿Tiene alguna pregunta? No, pastor, no, todo está en claro. Todo está claro, pastor. Ya, hermano, vea. Entonces, hermano Jorge, ore por favor para despedirnos en oración, ¿ya? Amén, pastor. Ya. Dios bendito y maravilloso, te damos las gracias en esta noche por que una vez nos has mostrado tu grandeza por medio de estas enseñanzas, bendito Padre. Gracias por el pastor Carlos Quiroz que nos ha guiado, y gracias por cada hermano. Bendice este ministerio del pastor y bendice a cada uno de mis hermanos en esta noche. Te damos las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, amén. Dios le Esperamos bendiga. con la ayuda de Bendiga, pastor. el próximo miércoles. Amén. Ya, Dios le amén. bendiga. Dios le bendiga. Bendiciones.